disposición de sentarse a un diálogo luego de hacer una valoración sobre los daños ocasionados en muchas ciudades del Ecuador, particularmente en la capital de los ecuatorianos. Centro histórico, edificios emblemáticos, edificios institucionales fueron quemados por parte de infiltrados, según las mismas dirigencias indígenas que protagonizaron actos vandálicos y que están detenidos en algunos de los casos. El daño no solamente fue en la parte física de la ciudad de Quito, también fue en la parte de los trabajadores, del pueblo en general, porque incluso se atacaron algunas propiedades privadas. Este diálogo permitió también hacer conocer la posición del sector indígena, donde señala que ellos están peleando por la eliminación del subsidio del combustible de gas, que se elimine el decreto 883. Luego de eso pidieron 15 minutos para poder sentarse a dialogar entre las partes. Esto pasó más de una hora y luego ya se anunció que había un humo blanco para poder establecer el diálogo de la paz. Tenemos a continuación información que nos da la Secretaría General de Comunicación sobre este tema. Vamos a producción, por favor, si me indica si tenemos listo lo que señalaron el día de ayer en cadena de medios de comunicación a nivel nacional en este diálogo por la paz. Me indica producción si ya tenemos listos allí los pronunciamientos donde observaremos la posición del presidente de la República, agradeciendo a todos por este tema de la paz, también al encargado de la ONU en Ecuador, que también hizo conocer la derogatoria del decreto 883 y que es importante escuchar la versión oficial y la versión de parte de las personas involucradas. Esta situación, mientras se prepara, esta situación conlleva a muchas preguntas en el Ecuador. ¿Quién va a pagar los destrozos ocasionados a la ciudad de Quito? ¿Quién va a pagar el daño ocasionado al sector productivo del país? Hubo una parte, en la parte última, donde ya dio el levantamiento de las marchas, el levantamiento del paro en todo el territorio ecuatoriano donde están las comunidades indígenas, y señalaban allí de que solicitaban la destitución de María Paula Romo, como también del señor Gustavo Jarrín, ministro de Defensa. Y allí señalaban que ellos querían que cesen de sus funciones. Vamos a continuación a escuchar lo que se dijo en esta cadena de radio y televisión el día de ayer. A todos quienes han participado en este proceso de paz, pues el agradecimiento del presidente de la República. E inmediatamente, por favor, de acuerdo a lo que dice la resolución, que se instale la mesa de acuerdo. Toda una vida. El gobierno de todos. Hemos tenido un acuerdo, ha significado, sin duda alguna, sacrificio de cada una de las partes, porque eso es precisamente un acuerdo, el ceder de parte y parte. Un acuerdo no significa ganarlo todo, el acuerdo significa ceder algo. Todos han mencionado la palabra paz. Es que no existe otro bien más maravilloso, es que no existe otro principio de vida más maravilloso que la paz. Toda una vida. El gobierno de todos. Como resultado del diálogo, se establece un nuevo decreto que deja sin efecto el decreto 883, para lo cual se instala una comisión que elaborará este nuevo decreto, integrada por las organizaciones del movimiento indígena, participantes en este diálogo y el gobierno nacional, con la mediación de las Naciones Unidas y la Conferencia Episcopal Ecuatoriana y con la veeduría de las otras funciones del Estado. Con este acuerdo se terminan las movilizaciones y medidas de hecho en todo el Ecuador. Toda una vida. Ahí está en resumen lo que más importante que se dio ayer en horas de la noche en este diálogo por la paz. Se elimina el decreto 883, se conformará una comisión que ya está corriendo el plazo de 48 horas, el tiempo máximo para poder elaborar un nuevo decreto. Aquí hay muchas preguntas que responder.
¿Qué va a pasar con la situación del aumento que dio la misma Agencia Nacional de Tránsito sobre el valor del pasaje? Muchos 35, otros 40 centavos. ¿Qué va a pasar sobre algunas acciones emprendidas por el gobierno nacional con esta situación? Al haber el 883, se elimina automáticamente el 884, que es el estado de excepción, y el 888, que es el decreto del toque de queda en la capital de los ecuatorianos y en toda la capital, en todo el país. Pero aún falta por definirse el tema de la educación. Siguen las clases suspendidas a nivel nacional hasta que solamente Galápagos tiene clases, sigue suspendida en todo el continente ecuatoriano las clases hasta que se normalice esta situación de lo que tiene que ver con el sistema educativo a nivel nacional. Hay muchas preguntas que realizar y en esta mañana la vamos a ejecutar, varias de ellas, a la alcaldesa del Cantón Esmeraldas, ingeniera Lucía Sosa, que está con nosotros en esta mañana para compartir algunos temas, particularmente ¿qué lección nos da a los ecuatorianos, a las autoridades, lo aprobado el día de ayer en este diálogo por la paz? Usted es una mujer de izquierda revolucionaria, de la Unidad Popular. ¿Qué lectura le da a esta situación de lo que ocurrió en el país? Buenos días, bienvenida, alcaldesa, bienvenida. Muy buenos días, gracias. Mi saludo a todos los televidentes. Una vez más, decirles que solo la unidad, lucha y acción son caminos de victoria. Ha triunfado los pueblos del Ecuador. Es una victoria conseguida por esa gran unidad de la CONAIE, el FUT, el Frente Popular, UGT y otras organizaciones estudiantiles y de todos los sectores. Por eso cobraba razón la lucha que se impulsó. Y no se olvide usted que hubo el 9, ese levantamiento popular de todos los sectores en el país, que fue el 9 de octubre, donde todos confluimos frente a decirle al gobierno que no era justo, que rechazábamos ese paquetazo que en la práctica lo que hizo fue incrementar el costo de la vida y rápidamente elevar los pasajes. Muchos sectores señalan que utilizaron este pretexto del levantamiento indígena para que los correístas hagan destrozos, actos vandálicos, que es lo que la gente le molestó, le exacerbó la situación, como el caso de quemar la Contraloría General del Estado, irrumpir en la Asamblea Nacional, destrozo en el Parque del Arbolito, destrozo en el Centro Histórico de Quito. Esto como que también la gente reaccionó y dijo, ¿ya es hora de que se pare esto? Sí, mire, es que el proceso es que se venía de reclamo y esta lucha que le decíamos al gobierno que escuche al pueblo, que no era justo esto de eliminar el subsidio a los combustibles, porque esto, bueno, todos los parámetros, esto era algo permanente, pero luego de ello se infiltraron personas y hoy ese intento de desestabilizar el país, ¿quiénes lo crearon? Fueron los correístas. Ellos, porque fueron los que desde un inicio decían que Moreno había que convocar nuevas elecciones, que ya la Asamblea tiene que tomar decisiones y que pedían elecciones urgentes. Es decir, los que asaltaron el país eran los que se habían tomado ahora, que querían pues desestabilizar al Ecuador. Pero el país y nosotros estábamos claros que la lucha era para que se derogue esa resolución 883, que finalmente, luego de esa brutal represión que recibieron los pueblos, los indígenas, los hermanos de todos los sectores, esa brutal represión que terminó con fallecidos, con muertos, con familias, con dolor, esos más de 1.340 heridos existen, los presos, más de 900, es decir, todo esto fue causa de... ¿Por qué? Porque no se aplicaba esa política de escuchar, porque pudo habérselo cortado antes y no después de 11 días. Sin embargo, saludamos que haya tenido el gobierno la actitud de, con estos mediadores, como fue la ONU, como fue la conferencia episcopal, se haya llegado finalmente con la mesa de trabajo de los hermanos indígenas y de todos, llegar a esta conclusión. Con los infiltrados, con el tema de los actos vandálicos, ¿se puede decir que hubo un intento de golpe al Estado? Porque María Gabriela Rivadeneira, asambleísta, está asilada en la Embajada de México. Extraoficialmente conocemos que el día de hoy ha sido detenida María Paola Pavón, la prefecta de la provincia de Pichincha. Virgilio Hernández se dice extraoficialmente que habría huido por el Perú, y así otros cabezas de correístas
que fueron a Venezuela cuando Correa estuvo allí en Venezuela y que hoy al parecer están huyendo de la justicia ecuatoriana. ¿Podríamos decir que fue un intento de golpe de parte de los correístas? Sí, pero fueron derrotados por el propio pueblo, derrotados, porque no pasó los intentos que tenían para desestabilizar el país y provocar nuevas elecciones o decir que tenía que salir el presidente de la República. Y el país nunca estuvo diciendo que salga el señor presidente. Lo único que se decía era que rectifique, que termine esa o derogue la resolución 883, incluida el estado de excepción, que era 884, y luego la que hicieron la última. Entonces, hoy una vez más, decirle a los pueblos, decirle a mi país, que nos sentimos como estamos todos en este momento, porque es una tensión que vivíamos cada uno de nosotros. En cada una de las provincias estábamos cumpliendo, hicimos nuestras cacerolas, hacíamos un llamado de atención, hicimos nuestra movilización, reclamábamos, pero como teníamos que reclamar, y eso se desarrolló en todo el país. Esa es la lectura que nos queda ahora, que no puede ser que el FMI viniera a imponer la receta para que la pobreza que tenemos hoy los ecuatorianos nos llevaran, y ahora sí, y nos exterminaban prácticamente, porque no habría el pan, el desempleo, la violencia, crecía todo, si era que no se tomaba y el gobierno no resolvía esta situación. Sin embargo, a pesar de la suspensión de la medida de hecho, hay una brecha fiscal que cubrir. Y eso es lo que los ecuatorianos se preguntan: ¿quién va a pagar esa brecha fiscal que dice el gobierno nacional que a través de estos impuestos o esta medida económica pretendía cubrir la deuda fiscal? Pero si él estaba recobrando, con esta eliminación de los subsidios para que no se lleven los contrabandistas, los narcos, la pregunta es, si saben quiénes son, ¿por qué no los siguen? ¿Por qué no ahí recuperan y se hace todo lo que tiene que hacer? Así como lo reprimían al pueblo, ¿por qué no se reprime o se lo sigue a los que están contrabandeando, a los que se están llevando todo? Eso lo conocen. De otro lado, ahí están los 4.200 millones que tienen las grandes empresas, industrias, los grandes banqueros que nunca pagaron, y sin embargo se les condonó 4.200 millones de dólares. Entonces la respuesta está ahí. Por eso era que la derecha hacía fiesta, los partidos de derecha hacían fiesta, los banqueros, todo el mundo, para que el señor presidente no tomara la decisión de lo que le clamaba el pueblo, que había que derogar el 883. Y miren ustedes cómo han quedado ahora. Por eso es que hoy, una vez más, se pudo, con la unidad de todo un pueblo, derrotar los intentos golpistas del correato. Ya se frotaban las manos, ya vivían, ya festejaban, porque creían que el pueblo iba a caer en lo que ellos pretendían. Unos pobres y tristes sinvergüenza, los que nos han dejado en las condiciones que estamos, que hoy quedó el país endeudado, que sí tenemos cómo recuperar, libre de meterle la mano al bolsillo a los más pobres de este país. Sí lo puede hacer, que vayan a renegociar todos los contratos petroleros, hay cómo renegociar con las telefónicas, es decir, hay la salida para poder, y no decir ahora que para evitar que los narcos se lleven la plata había que quitarle, y por eso la eliminación del subsidio. No, señor, hoy lo que tienen es que reprogramar todo lo que ellos tenían para que verdaderamente se encaminen y le cobren a los que tienen, que les pongan los impuestos a los que tienen y no a los que recién, ni con el sueldo que tenemos congelado básico, nos alcanza para la canasta básica. Estos que son los elementos de análisis por lo que ha atravesado el Ecuador, y que finalmente esa gratitud que tenemos a los hermanos indígenas, a todas las organizaciones, los sectores populares, en ese gran levantamiento popular que tuvo el apoyo y respuesta de todo un pueblo, porque sí, el dolor no era solamente para los indígenas, sino que todos estábamos inmersos en lo que estaba pasando en el Ecuador, porque cuando a uno le suben los pasajes, está prácticamente, y ustedes vieron hablando lo que pasó. Justamente, alcaldesa, el tema de los pasajes. El gobierno nacional dio una resolución para que la ANT defina a los gas municipales para que eleven el precio del pasaje. Aquí en Esmeraldas y la mayor parte de los municipios del país dijeron no, que el gobierno nacional lo haga. Luego el gobierno nacional aumentó a 10 centavos máximo el tope para el precio de los pasajes de transporte urbano y 32% para el transporte intraprovincial. ¿Qué va a pasar con esta eliminación del subsidio, de este decreto? ¿Bajarán otra vez los precios como estaban? Tiene que estar como estaba. Pues. Además, si está eliminado el 883
porque primero deben de saber que jamás, como Alcaldía de Esmeraldas y en el Pleno, dijimos no vamos a subir los pasajes. Segundo, cuando me decían en el Facebook, alcaldesa, ya ponga que sean 5, le dije, no señor, yo no voy a poner nada hasta que, y estoy segura que con la lucha del pueblo vamos a conseguir que esa resolución sea eliminada. Entonces, miren ustedes lo que aconteció. Hay también una posición de parte de la dirigencia de los transportes taxistas y de buses, que ellos señalaban de que ellos lo que quieren no es aumento a la tarifa, sino que quieren que se elimine el 883 para bajar otra vez a los precios que anteriormente estaban. Sí, ellos fueron parte y de además toda la claro, reunión. Entonces se espera que los pasajes de los buses bajen al precio que anteriormente Totalmente estaban. a lo que se venía pagando. Lo mismo en los mercados. Ya con la intendencia, con el señor intendente, habría que hacer el control de precios para que no se siga perjudicando a la población, que se vuelva a lo que estaba. Entonces, esto es lo que vamos a tomar también desde el departamento que nos corresponde. Vamos a tomar medidas, vamos a estar conectados con el señor intendente para todos estos controles en el caso de los precios del mercado del comercio y en el caso de los señores transportistas. Ellos han sido parte y estuvieron en la reunión cuando dijimos todos nos unimos para que se elimine la resolución 883. Está eliminada, por lo tanto la gente tiene que pagar lo que ellos venían pagando en todos estos tiempos, tanto en taxis como en los buses o el intercantonal, que era lo que se venía desarrollando. ¿Usted conoce alguna situación en torno al nuevo decreto que se va a establecer? Porque ahí hablaban ayer en el diálogo por la paz entre los representantes indígenas y el gobierno nacional, señalaban de que iba a ser focalizado tal vez esta eliminación de los subsidios. ¿Conoce algo sobre cómo sería el nuevo decreto? Mira, primero no se puede hablar del decreto porque estaban construyendo el decreto para eliminar el 883. O sea, esto es lo que se está haciendo. Y luego de ello han invitado a las mesas de trabajo. En la CONAIE y todas las organizaciones, los sectores populares, el FUD, todos tienen el planteamiento que el gobierno lo conoce. Lo que vamos a decirle a los señores es que en vez de meterle la mano al bolsillo a los más pobres de este país, entonces vaya y se creen lo que tengan que hacer, los impuestos, lo que tengan que cobrar a las grandes empresas, a los grandes banqueros, a los que han ganado toda la vida, entonces que de allí salga el porcentaje que tiene que salir. Entonces, esto va a ser un análisis, esto va a ser una mesa de trabajo que no se la va a resolver el día de hoy o el día de mañana. Esto tiene que ser bien trabajado porque ahora no puede ser que lo que tiene el Ecuador, lo que recupera el Ecuador, solo se esté pagando intereses a la deuda externa. Por eso es que cuando hablamos de cómo conseguir los recursos, están planteados dónde están y que ahora lo que tienen que hacer es cobrarles a ellos y que devuelvan la plata que no pagaron nunca, que no le pagaron al SRI y que vinieron acá, ay no, ustedes para que sigan fortaleciendo la productividad o la producción, entonces hay que condonar. Esta política es la que no la podemos permitir, sino que más bien vayamos al cobro, a renegociar los contratos petroleros, así como también con las telefónicas, y que en realidad lo que se planteaba, que fue un consenso de todos, que esas pensiones vitalicias también, ¿cómo es posible que estén presos y sigan cobrando la plata? Todo esto es el análisis de los compañeros que van a ir a la mesa de trabajo. En términos general, alcaldesa, ¿ganó la derecha, ganó la izquierda? ¿Quién perdió? ¿La perdió la izquierda? ¿Perdió la derecha? ¿Quién ganó en todo este proceso? Ganó la razón, ganó la justicia, porque todo lo que hacíamos era poniendo en el tapete qué era lo que sufrimos nosotros y por qué no aceptar la receta del Fondo Monetario Internacional. Donde mete la mano el Fondo Monetario es destrucción. Y ahí están las consecuencias. ¿Qué pasa en Argentina? Aquí, en el vecino, ¿qué pasa en Argentina? Entonces, lo mismo, porque entrar con ese crédito de los 4.200 millones, ¿qué significaba? Que si se ahorraban los 1.300 millones, ellos tienen que tener esta plata aquí. ¿Para qué? Para pagar los intereses a la deuda que se hacía acreedor. Pero ahí, de hecho, que venían ahora sí con las privatizaciones de todo lo que ustedes conocen, de los sectores estratégicos y de todo lo que pretendían. Esto es porque prácticamente el FMI es un organismo chulquero. Yo te presto, pero aquí pongo mi empresa, pero aquí va esto. Y entonces comienzan a ordenar y se adueñan. ¿Qué significaba? Menos educación,
menos pan, menos empleo, menos salud. Todo esto era lo que tenían planteado y programado, pero a buena hora que el señor presidente de la República tomó esa decisión. Entonces, aquí no ganó que aquí, que acá, sino que ganó la razón en este país, ganó esa lucha, ganó esa verdad expuesta al país, y por ello, pues, el día de hoy celebramos esa victoria de los pueblos del Ecuador, con la CONAIE, con el PUT, con la UGT y con todos los que participamos en esta gran jornada de estos 11 días. Antes de cerrar la entrevista, alcaldesa, sería importante, ya tocamos el tema nacional, de coyuntura nacional, sobre una visión o sobre su posición frente a lo sucedido luego de 11 días y el acuerdo por la paz sostenido entre la población indígena, dirigentes indígenas y otras organizaciones y el gobierno nacional. Acá en Esmeraldas hay problemas con el tema de la recolección de la basura. Ya prácticamente va a volver toda la normalidad. ¿Cómo se van a preparar para poder que estos problemas de la basura no se vuelvan a repetir? Mira, primero que hubo 2 días que por todo lo que hubo, lo que hubo del paro y estas situaciones, se retuvieron 2 volquetas, bueno, algunas situaciones. Pero ahorita sigue en marcha la recolección de la basura, pero ustedes saben también que estamos con limitaciones, pero eso no implica que si en algún barrio no pasa, rápido la gente se comunica y nosotros rápido estamos dando la respuesta. Porque sigue la mala intención y yo digo la perversidad de algunas personas. Pongo un ejemplo, la Tolita 1 se limpia, se recoge, pasa y a los 5 minutos te van y te ponen la basura ahí mismo. Que van carros, que van taxistas, es lo que nos comenta la ciudadanía, y van y la tiran ahí, adrede. Entonces, aquí ya dijimos, vamos ahora sí con la ordenanza, vamos con las multas, pero ya no pueden crear este caos, vivir en medio nuevamente de la basura, lo que estamos recuperando, porque estamos haciendo un sumo esfuerzo, pese a que todavía no podemos avanzar mucho más, porque los recursos, ustedes saben, están totalmente ignorados. Y de paso, con todos los que vienen a despotricar contra Lucía y toda la situación que no les paga, quiero decirle a los señores que aquí no se paga porque no hay $1, pero estamos trabajando para conseguir el recurso y pagarle a los pocos que faltan del mes de abril. Ese problema no lo creó esta administración. Esta administración está resolviendo el desastre económico que dejaron institucional. Y entonces yo estoy en este proceso. Pero aquí hablar y ahora sí se dedican a insultar. Tus insultos se los pueden tragar el que ya sabe que actúa con maldad permanentemente y de insulto permanente. Algún día te darás cuenta, algún día ojalá recapacites y hagas uso de buena conciencia del daño que estás causando a la gente, que en realidad estamos por ese verdadero cambio en nuestra ciudad. Muchos problemas hay que resolver aquí en Esmeraldas, empezando por lo económico, empezando por el agua potable, empezando por el anillo vial, todos los problemas que nos dejaron, que no los pagaron. Sin embargo, no le he dado, no me he puesto, y ahora ¿qué hago? No, estoy tocando, buscando, poniendo, interponiendo papeles. ¿Cómo consigo? ¿Cómo me endeudo? ¿Dónde me endeudo? ¿Cómo hago? Esto es lo que hace Lucía Sosa todos los días en estos más de 4 meses que tenemos tratando de enderezar nuestra ciudad, enderezarla, ponerla ya al tapete para decir, por aquí nos vamos a enrumbar. Pero me preparo para el año 2020. Ahora es muy difícil, pero debo de decirles también esta última parte, que mañana estará aquí el Banco de Desarrollo, el BID para nuestros técnicos y Senagua, para ver el problema del agua potable, crítico todavía, gravísimo los problemas, pero que vienen ellos precisamente para solventar y buscar las alternativas y que en realidad se entregue este sistema de agua potable a los ciudadanos, y en ese anhelo de 7 días, 24 horas. Muchas gracias a la alcaldesa Cantón Esmeralda, ingeniera Lucía Sosa, dando a conocer su punto de vista sobre lo que pasó a nivel nacional. Afortunadamente se terminó
esta situación. Esperemos que la reactivación económica del país vuelva a sentirse, la paz y la tranquilidad que vivimos los ecuatorianos vuelva a sentirse en cada una de las calles, parques, plazas y avenidas de nuestro país. Esperamos como que más, también como padre de familia, esperar que las autoridades tomen la iniciativa de resolver el tema de las clases. Se ha perdido varias semanas de clases, los padres de familia ya no saben qué hacer con los niños, de poder enviarlo a sus centros educativos. Vamos a un corte comercial. Al retornar estará con nosotros la delegada de la Defensoría del Pueblo, la doctora Lourdes Proaño. La Defensoría del Pueblo también tomó un papel muy importante en estas manifestaciones. Fueron los que hicieron conocer cuántas personas han fallecido. Tienen en estas marchas, en esta protesta, tienen también un listado de las personas detenidas a nivel nacional y además muchos se preguntarán, si la Defensoría del Pueblo es estatal, ¿por qué sacó publicaciones en contra del Estado ecuatoriano? Vamos a ver la respuesta luego del corte comercial. Ya regresamos. Continuamos, amigos, muchas gracias por estar en la gentil sintonía Notimar al Amanecer. Nos acompaña la doctora Lourdes Proaño, ella es delegada de la Defensoría del Pueblo en Esmeralda. La hemos invitado porque justamente esta institución hizo conocer algunos detalles y pormenores en torno al número de personas fallecidas, heridos, detenidos a nivel del país durante estos 11 días de movilización. Y vamos a arrancar por allí. La Defensoría del Pueblo es una entidad estatal y muchos se preguntan, si es una unidad estatal, ¿por qué sacaron esta información? Buenos días, bienvenida. Buenos días. Un saludo a todos quienes nos escuchan y en especial al pueblo que ahora ya tenemos estos momentos de paz, de poder conversar tranquilamente de lo que ha pasado. No se olviden, la Defensoría del Pueblo es la Institución Nacional de Derechos Humanos, que estamos considerados en la Constitución en el artículo 215, donde se establecen todas nuestras funciones, misiones, y una de ellas es tutelar los derechos humanos de todos, de cualquier persona, absolutamente de todos, por el simple hecho de que las personas tenemos dignidad humana, y por eso esa es nuestra función. Y también como una institución del Estado, pero no del gobierno, porque cuando se defiende derechos humanos, no somos del Estado, pero no tenemos que estar ligadas al gobierno, sino ser independientes, imparciales y siempre sin que se vulneren los derechos humanos. Ahí tal vez hay una apreciación errada de que como consideran que es estatal, cree que depende del gobierno, y no es así, son garantistas de los derechos humanos. Nosotros somos garantistas y en todo el mundo las instituciones nacionales de derechos humanos son independientes y precisamente dan estos informes. ¿Son informes para qué? Para de alguna manera que el gobierno nacional actúe de acuerdo a estos informes y corrija en el momento oportuno. Mire, aquí han pasado 11 días para que se pueda arreglar esta situación y la Defensoría del Pueblo, a través del Defensor del Pueblo, doctor Freddy Carrión, ha estado insistentemente mandando sus informes de cómo estaba la situación del país, de cómo iba subiendo de todas las protestas, e incluso hizo un llamado, el Defensor del Pueblo hizo un llamado a través de una cuenta de la Defensoría del Pueblo, haciendo un llamado al gobierno nacional y al sector indígena para que se sienten a solucionar este tema. Él lo hizo. Fue no diría que la primera fue, pero fue de las personas que estuvo insistiendo que se haga este diálogo. Mire, aquí hemos hablado tantas veces que la única forma de alcanzar objetivos para todos es a través del diálogo, es a través de la comunicación, a través de poner posiciones y de ponerse en una mesa como se lo hizo por fin, después de 11 días, después de tener 1.152 detenidos, 1.340 heridos y 7 muertos, se comenzó el diálogo. Y eso es importante. Hemos visto un movimiento indígena que estuvo presente todo el tiempo, comunidades, barrios que se iban plegando a estas luchas en todo el país. Nuestros informes que ha hecho la Defensoría del Pueblo es de todas las provincias del Ecuador, porque en todas las provincias tenemos 7 fallecidos, hay más de 1.100 y pico personas detenidas
y más de 1.100 y pico de personas heridas. Y ustedes hablan sobre la defensa de los derechos humanos. Pero también hay otros derechos humanos que hay que responder, delegada, en el hecho de que si yo veo a una gente que está protestando con su derecho establecido en la Constitución de protestar, pero también me está afectando a mí con la medida de hecho que también está afectando mi derecho humano a vivir en paz y tranquilidad. ¿Cuál es el papel que hace la Defensoría del Pueblo en esos casos? La Defensoría del Pueblo lo que hace es un monitoreo, un permanente monitoreo del estado de la situación que se da en los territorios. Y esto nos permite dar informes para que sean considerados por todas las instituciones del Estado y se tomen medidas para evitar que se sigan causando, como se dice, daños a la propiedad, también daños a periodistas, también heridas, también hay miembros de la fuerza pública y del ejército que también están heridos, pero hay también un considerable grupo, miles, aquí decimos, 1.340 personas heridas de los movimientos que estaban demostrando un rechazo. Y ahí hay que hablar de algo, ¿no? Es decir, lo que también nosotros verificamos es que no haya exceso de la fuerza por parte de la fuerza pública, como se ha visto, es decir, nosotros no tenemos que decirlo porque la prensa, los medios, el internet, está verificado, como una moto pasa sobre una persona, a las personas que ya están sin tener nada que hacer y alzan las manos, les siguen agrediendo con patadas, con toletes, en conjunto. Entonces, estos son excesos. Estos excesos son los que debemos evitar. Yo creo que sí. Y hay una situación, doctora Lourdes Proaño. Hay una imagen, sí se vio imágenes donde una moto le pasa a una persona que está detenida en el suelo, pero también hay imágenes donde los manifestantes colocan un silbador o un reventador y le atacan directamente. Hay policías heridos que han perdido la visión, hay policías que fueron quemados en su parte de su cuerpo, hay policías que también dentro de ese listado de los heridos han sido producto de la agresión también, que una acción provoca una reacción de parte de los manifestantes. ¿Para ellos también hay derechos humanos? Claro, por eso yo comencé diciendo que los derechos humanos protegen a todos los seres humanos por el simple hecho de haber nacido. Ese simple hecho le da derecho a la dignidad, a la libertad, a la igualdad. Eso es, y yo creo que eso a veces no se entiende lo que hace la Defensoría del Pueblo, y es eso, precisamente, proteger a todos. Hablábamos el día ejemplo, sábado. Hay una acción que realizó la Defensoría del Pueblo y que me llamó la atención y que permitió la liberación de muchas personas. Estos indígenas o estos manifestantes se presentan en el Ágora de la Casa de la Cultura. Allí son detenidos alrededor de 27 ciudadanos en la Asamblea Nacional. 27 ciudadanos fueron detenidos en la Asamblea Nacional y fueron llevados, y aparentemente dice que debe llevárselo a una unidad de delito flagrante y los habían llevado a otro lugar. La Defensoría del Pueblo presentó una acción de protección, presentó la queja y luego la jueza tuvo que liberarlos porque no se dio el debido proceso. Es decir, allí actuó la Defensoría del Pueblo. Es decir, en cualquier nivel que se vulneren derechos, y el debido proceso es un derecho, porque es parte de la integridad, ¿no es cierto? Todas las personas tenemos derecho a la seguridad jurídica. Entonces, en esos momentos actúa la Defensoría del Pueblo, pero no solo a favor de unos, es decir, a favor de todos. Yo creo que en este caso nosotros sí hemos hecho el llamamiento primero al diálogo, luego también al respeto de los derechos humanos, a los no excesos de parte y parte. La Defensoría no ha hecho un informe unilateral. También ha establecido las violaciones que se han dado contra los miembros del Ejército y de la Policía, contra los bienes públicos, y se ha estado permanentemente insistiendo que las marchas sean respetuosas y pacíficas. Eso está en todos los pronunciamientos que ha hecho el Defensor del Pueblo, porque así es. Está establecido como derecho también la protesta, pero en forma pacífica, en forma no violenta. Ahora, hay un informe que tienen ustedes que están socializando. 7 personas detenidas, 1.150 personas, 7 personas fallecidas, 1.150 personas detenidas y más de 1.000 y pico de personas heridas. Pero ayer llamó la atención que el presidente de la CONAIE, señor Vargas, señalaba de que a más de los fallecidos, a más de los heridos, hay personas desaparecidas.
dirigentes desaparecidos o parte de los que estuvieron en estas protestas desaparecidos. ¿Conocen ustedes algún informe, alguna denuncia presentada sobre este tema de los desaparecidos por producto de estos enfrentamientos gobierno-protestantes? Nosotros le estamos dando los datos hasta el día de ayer. El día de ayer todavía no estaban contabilizados. Me imagino que hoy día sale un nuevo informe. Pero en nuestro informe no constan desaparecidos. Seguramente la CONAIE tiene más información porque los desaparecidos no constan ni en el hospital ni tampoco en las unidades judiciales, ¿no? Entonces, seguramente ellos tienen un conocimiento profundo porque ellos han estado con la gente que se supone está desaparecida. Hay que tomar en cuenta eso también, pero ese es un informe más que tienen las propias organizaciones que han participado. Nosotros como Defensoría del Pueblo no tenemos conocimiento de estos desaparecidos, pero ayer ya sabemos que se está hablando de 100 desaparecidos y se harán todas las diligencias para tener nosotros también un dato concreto de ser así. En el caso de Esmeralda, la Defensoría señala que hay 18 personas detenidas. ¿Qué conocen ustedes sobre esto? Bueno, ¿cuál es el informe? ¿Cuál es el parte policial? Y para que ustedes hagan el proceso de monitoreo de los derechos humanos de esta persona detenida. Bueno, de estas 18 personas, una quedaba todavía todavía estaba sancionado, le faltaba un día, hoy tendría que salir. Estuvimos ahí en la unidad viendo quién estaba detenido, los otros ya habían obtenido su libertad y habían sido juzgados igualmente. Entonces, habían cumplido su condena. Sí. Tenemos nosotros aquí como que un desfase de información, ya que en el COE provincial hablan de 29 detenidos, nosotros solo se nos ha informado en las unidades que hemos estado de 18 detenidos, entonces vamos este día a cruzar información para ver qué personas más nos toca agregar. Entonces a nuestra lista de detenidos de 1.152 se aumentarían 10 más que tiene la policía y nosotros no hemos podido concretar este dato. Sin embargo, va aumentando porque el coronel de la policía señaló ese día de la protesta que se presentó en la avenida Pichincha y la calle Pichincha y la avenida Malecón, hablaba de 16 detenidos, 10 personas adultas, 6 personas menores de edad, hablaban 16. Esos otros dos han de haber sido detenidos en días anteriores. 18, pero hay un nuevo dato. Es decir, ¿van a verificar, van a actualizar la información para tener un dato certero? Justamente, este día vamos también por los motivos, ¿no? Porque la gente que participó, hemos estado en las marchas presentes, entonces la gente que participó se dio cuenta que en la propia marcha no se cometieron actos vandálicos, pero luego están estas personas detenidas y en las partes, claro, consta como personas que participaron en la movilización. Pero bueno, en todo caso ya están juzgados, la mayoría están en libertad, solo vamos a confrontar datos porque debemos manejar un mismo dato. Estamos en la misma provincia y no podemos manejar datos distintos. La Defensoría del Pueblo, nosotros pudimos ver y testificar que en la marcha del 9 de octubre, que se hizo en horas de la tarde, de los integrantes, de los taxistas que salieron por las calles, había un funcionario, el doctor Raúl Quiñones, que estaba vigilando, supervisando de que la marcha se dé con normalidad. ¿Esta práctica de los funcionarios de la Defensoría del Pueblo seguirá permanente cuando haya algún momento de protesta, algún momento de movilizaciones? Siempre estamos y estaremos presentes cuando se pueda vulnerar. Esto es para prevenir las vulneraciones a derechos humanos. Esa es una obligación de la Defensoría del Pueblo, estar monitoreando, y también entablar diálogo con las autoridades cuando es menester. Porque yo creo, mire, yo diría que la provincia de Esmeraldas ha habido una buena actuación de la policía, no ha habido excesos, no ha habido nada que lamentar realmente. Estos detenidos hemos hecho también el control, pero sí es importante esto de mantener el monitoreo y principalmente el diálogo con las autoridades. Hay que evitar que la violencia siga creciendo. A veces estas políticas que se establecen a través del Estado lo hacen, pero no se miden las consecuencias. Mire, 10 días que hemos estado en un paro en zozobra, la gente no ha podido trabajar. Nosotros estuvimos el día viernes, fuimos a toda la zona turística para ver qué pasaba. No había turistas. Fue también una pérdida para los turistas, pero para quienes dependen del turismo. Entonces, yo creo que hay que
primero reconocer que el Estado ecuatoriano ha cumplido, o la Defensoría del Pueblo ha cumplido su responsabilidad. En ese momento, luego del diálogo, ya todos estamos con una vida en paz, estamos tratando de hermanarnos, porque lo que dejó esta movilización es separación de nuestro pueblo. Y no unos estaban de acuerdo. Incluso en las familias, unos estaban a favor, otros estaban en contra, y crear fisura y amistades de primos, de hermanos, de compadres. Se vio amenazada esa unidad familiar por la situación que vive en el país, unos a favor, otros en contra. Pero mire, yo creo que solo voy a decir algo, los derechos humanos nos permiten ponernos en el zapato del otro. Solo cuando analizamos el zapato del otro podemos sensibilizarnos. ¿Y por qué? Porque muchos dicen, bueno, muchos tienen tal vez sueldos de $2.000, $3.000 y la subida de la gasolina no les representa nada. Pero para las personas que viven, usted sabe que el Banco Central dice que hay personas que viven con $1 diario y otras que viven con $100 diarios, los que están en extrema pobreza, y la gran mayoría que viven con un sueldo básico de $390, cuando la canasta básica pasa sobre los 700, estas personas que viven en extrema pobreza y que ya no tienen nada que perder. ¿Qué pueden hacer cuando les suben la gasolina, que es vital? Que con la gasolina sube todo, absolutamente todos los productos, y ya se ha visto, en el mercado está todo más caro. Hicimos un cálculo de una familia de 4 miembros, ¿cuánto necesita más por esta alza de gasolina? Solo necesitaba una familia de 4 miembros, $80 más. Si viven con $1 diario, ¿a qué les estamos llevando? A la muerte. Entonces solo eso no. Hay que también, creo que y eso ha hecho la Defensoría del Pueblo, simplemente hacer lo que su función inició no determina. Es decir, defender el derecho de todos, tutelar. Nosotros tutelamos, estaremos siempre vigilantes y vamos a estar ahí permanentemente para que no se vulneren derechos. El derecho a la libre expresión, el derecho a estar asociados, el derecho también a la movilización, esos son derechos que están en la Constitución. Entonces solo hemos ejercido la obligación que tenemos constitucional de tutelar los derechos de todo el Ecuador, de los indígenas que han sido menospreciados, que hemos visto como xenofobia, como racismo. Apareció algo que no sabíamos en los medios, y todo esto debemos pensar y debemos meditar. En la provincia de Esmeraldas, por ser tan discriminados, yo creo que hemos evidenciado menos de esta xenofobia, esta discriminación y este odio hacia el indígena. Entonces, solo hermanarnos. Ahora nos corresponde hermanarnos, estar unidos para seguir adelante, para seguir desarrollándonos, para seguir dejando el odio que en estos 10 días se ha hecho manifiesto. Muchas gracias, doctora Lourdes Proaño, defensora delegada de la Defensoría del Pueblo, dando al final un mensaje de reflexión. Y también conocimos el accionar que ejecutó esta entidad durante los 12 días de paralización que se vivió en el país. Vamos a un corte comercial. Al retornar estaremos en el diálogo con Santiago de la Cruz Añapa, presidente de la Federación de Centros Chachis de Esmeraldas. Ellos formaron parte también acá en la costa, a través de la CONAI, se formaron parte de esta protesta. Vamos a hacer un balance sobre la acción y también alguna acción que estaban realizando para los hermanos indígenas que estaban en protesta. Luego del corte comercial, regresamos. Continuamos, amigos. En esta oportunidad nos acompaña Santiago de la Cruz Añapa. Él es presidente de la Federación de Centros Chachis en la provincia de Esmeraldas. Buenos días, Santiago. Gracias por estar aquí con nosotros en esta mañana. Las organizaciones indígenas salieron fortalecidas luego de haberse escuchado este diálogo por la paz,
hubieron algunos planteamientos exigidos por parte de la dirigencia indígena, entre ellos la derogatoria del decreto 883, que era el caballo de batalla, pero también exigieron la salida de 2 ministros, exigieron algunas cosas que en la parte final lo que se pudo ver es que el gobierno nacional, o en este caso el presidente Lenín Moreno, no aceptó los pedidos en su totalidad de parte de la dirigencia indígena. Y se pudo notar cuando el secretario de la Presidencia de la República, el señor Roldán, señala de que hay heridos, militares heridos, hay policías heridos, hay policías que representan a su familia y que de una u otra manera se dieron detenciones de personas infiltradas o tal vez de dirigentes o manifestantes que dañaron la cosa pública en instituciones estatales y que debían ser juzgados por parte de las autoridades pertinentes, tal como lo dicen las leyes de nuestro Ecuador. Eso como que ahí en la noche se dio un punto de quiebre entre el diálogo de paz, que hasta ahorita no se puede reflejar. Vamos a ver qué va a pasar durante las próximas horas. Pero ustedes como dirigente y miembro de la CONAIE, ¿qué conocen al respecto? ¿Cuál es la valoración que ustedes le dan frente al hecho tomado el día de ayer como diálogo de la paz? Bienvenido. Bueno, Enrique, buenos días, sí, ciudadanía esmeraldeña. Nosotros consideramos que esta lucha forjada, por supuesto protagonizada, liderada principalmente por el movimiento indígena, ha servido no solamente para reivindicar derechos del pueblo indígena, sino todo el derecho que le asiste al pueblo ecuatoriano. En ese sentido, creo que el movimiento indígena, por supuesto, está fortalecida por el momento, pero la lucha popular, la tesis, la razón, ha primado en este momento, que realmente le ha hecho ver al gobierno nacional que las medidas económicas fueron inconsultas, antipopulares y no viables en estos momentos de situación en una crisis no solamente económica que vive el país, sino una crisis política, una crisis humanitaria también. Entonces, el pedido del movimiento indígena, claro, obviamente, a la par de echar abajo el decreto 883, también teníamos que proponer que se busquen otras alternativas para que reemplacen o sustituyan este decreto, en la que el país, un sector no se vea afectado y otros se vean favorecidos, sino sentarnos en la mesa de diálogo y poder viabilizar la estrategia más adecuada, más consensuada, que permita a todos hacer el esfuerzo como país, pero que también gane el país, ¿no? ¿Podemos decir entonces que los indígenas, entre comillas, le pisaron el poncho al gobierno nacional? Mire, la razón, la justicia debe primar en todo momento cuando en verdad lo exista. Nosotros creemos de que el gobierno, el señor Lenín Moreno, obviamente se vio en la necesidad de consultar a los sectores que lo sostienen con los sectores que gobierna o los sectores que impulsaron la decisión de adoptar estas medidas económicas. Por lo tanto, el pueblo ecuatoriano unido le ha dicho no va este decreto, hay que derogarlo. Sin embargo, pues él se mantuvo hasta lo último. Primero esperó que el pueblo se levante, esperó que existan muertos, heridos, encarcelados y desaparecidos en el país, para luego sentarse a dialogar y aceptar la propuesta del pueblo ecuatoriano. Ahora, allí hay una parte que sería muy importante puntualizar, señor de la Cruz. Usted habla del pueblo ecuatoriano cuando la lucha fue de los indígenas. 20.000 no están, 50.000, 100.000 indígenas no están por encima de los 16 millones, 17 millones que tenemos los ecuatorianos. Por eso digo, los indígenas le pisaron el poncho al gobierno nacional. Porque aquí hablamos del pueblo ecuatoriano, pero no hubo manifestaciones en las costas, en la mayor parte de las regiones de la costa, todo fue focalizado en los territorios y las comunidades indígenas de la serranía ecuatoriana. Entonces hay que decirlo, desde mi punto de vista, que esta fue una lucha indígena, de los indígenas, más no del pueblo ecuatoriano. Fue una lucha de los indígenas que, como siempre, los indígenas toman la iniciativa y el resto está mirando a ver qué sucede. Y luego todos se benefician de lo que puede haber ejecutado la parte indígena. ¿Por ahí va la cosa, el asunto, el tema? A mí me alegra mucho, Enrique, su criterio, su apreciación,
nosotros podemos decir que en el Ecuador hay un sector importante que se expresa, que se manifiesta, que tiene capacidad de convocatoria, capacidad de lucha, experiencia en estos procesos, que no acepta imposiciones del gobierno, que no acepta medidas o políticas que vengan a futuro a crear el malestar, la incomodidad y en definitiva el subdesarrollo del país. En ese sentido, nosotros no queremos calificarnos, no queremos vanagloriarse de lo que sucede. vanagloriarnos exactamente. Es el pueblo ecuatoriano, ¿sí?, que debe determinar entre quienes salieron a defender el paquetazo, entre quienes rechazaron la protesta, quienes impulsaron la agresión, toda una serie de cuestiones que fueron en contra de la protesta nacional, quienes impidieron, ¿no es cierto?, que los manifestantes ingresen pacíficamente en caso de Guayaquil. Ellos tendrán que responderle al país. Nosotros cumplimos con una tarea cívica, patriótica, y estamos conscientes en ese proceso que el pueblo ecuatoriano respaldó el sector empobrecido, los estudiantes, todos los sectores, apoyaron moralmente, espiritualmente, pero también no podemos nosotros desconocer que hubieron acciones contundentes en muchos sectores del país, es decir, que no se sostuvieron del inicio hasta el final, pero eso no significa, nuestra apreciación, no significa que estaban en contra de la lucha del movimiento indígena. Por eso decía que en el Ecuador hay protagonistas importantes. En este caso, el movimiento indígena ha demostrado una vez más en la historia de la República que no solamente, ¿no es cierto?, existe para reclamar sus propios derechos, derechos que no se cumplen, derechos que se comprometen los gobiernos, todos los gobiernos en la historia del país, Y pero que justamente no la cumplen. hablando de esos derechos, allí estaba el tema de la educación intercultural bilingüe. Y era una de las propuestas que le decía al señor Vargas, y algo que llamó la atención, es lo que los ecuatorianos no van a olvidar. Señor presidente, usted tiene un poco de ministros vagos que no le ayudan en su proceso. Hemos estado en diálogo, he llamado, no me contesta, y ahora en estos últimos días me están llamando cada rato. ¿Qué es lo que está sucediendo? Es decir, también hay un descontento en la comunidad indígena porque no se han cumplido algunos ofrecimientos o algunos arreglos de diálogos sociales sostenidos con este sector, y ahora fue la oportunidad para sacarle en cara al presidente de la República. Por supuesto, eso fue lo mínimo que se le dijo al presidente de la República. Imagínense, Enrique, ciudadanía, los políticos, los gobiernos, los sectores importantes de opinión del país, de América Latina y del mundo, simplemente se quedan en el discurso de son pueblos ancestrales, son originarios, eran dueños de América, de esta tierra ecuatoriana, particularmente en Ecuador. Dicen que los pueblos indígenas siempre han sido marginados, excluidos, discriminados, pero nada más, no pasa nada. Más de 500 años, ¿no es cierto?, en la misma situación. Entonces es el momento, y se ha demostrado nuevamente en esta actualidad, que realmente el pueblo indígena está cansado. Exige derechos, que se cumplan sus derechos, que se respeten sus derechos, así como también se establezcan políticas públicas claras en beneficio directo para el sector indígena. No hay programas en los ministerios, programas diferenciados con enfoque intercultural, donde se diga, a ver, este programa va específicamente al sector indígena para procurar su desarrollo, su bienestar, su inclusión económica y social. Eso es lo que enerva al movimiento indígena, y más cuando se dan políticas o propuestas que van en contra del pueblo ecuatoriano, entonces nosotros salimos a defender aquello. Ponemos el frente, ponemos el pecho, que es distinto, ¿no es cierto?, a querer figurar, a querer simplemente cautizar el país, a querer simplemente a crear el malestar ciudadano. Sin embargo, de estas protestas efectuadas, saldrán algunos candidatos en las próximas elecciones, eso de seguro.
Pero no quiere decir que no tengan el derecho, lo van a hacer. Tienen el derecho de hacerlo. Como todo ecuatoriano, en la Constitución está elegir y ser elegido. De seguro van a aparecer algunos candidatos. Bueno, eso ya es criterio de la ciudadanía, de los sectores. Obviamente que el objetivo fundamental de estas acciones no es posicionar una imagen política de un compañero X, pero la lucha popular no la encabeza, no la decide una persona, ni tampoco alguien que quiere poner en riesgo su vida, su integridad, sino que el fervor popular, la organización, las comunidades, los sectores, las nacionalidades son los que impulsan a sus verdaderos líderes. Y en gratitud, en reconocimiento, en valoración de sus acciones honestas, significa que el pueblo o las comunidades, sus bases, ¿no es cierto?, luego le favorecen con una propuesta de participación, porque existe el derecho, ¿no es cierto?, a las candidaturas de elección popular. Y si son favorecidos estos personajes, ¿no es cierto?, obviamente que son consecuentes con el pueblo. Entonces, eso garantiza, Enrique, la posibilidad de continuar con los fondos públicos, con la gestión institucional, ¿no es cierto?, de impulsar el desarrollo que muchos políticos que hayan administrado esas instituciones han ignorado, inclusive invisibilizado la existencia de los pueblos indígenas. Hay una decisión anoche tomada, 48 horas para la conformación de una comisión, aún no hay el nuevo decreto. ¿Qué es lo que ha pedido la dirigencia nacional de la CONAIE y de todas sus organizaciones y pueblos y nacionalidades? ¿Los dirigentes estarán permanentemente atentos? ¿Seguirán en sesiones permanentes? ¿Seguirán vigilantes hasta que haya ya publicado el nuevo decreto? Es decir, las manifestaciones han parado, pero siguen alerta, vigilantes de que se cumplan los procesos tal como se llegó al acuerdo. Claro, por supuesto, Enrique. Esta lucha, el tiempo que se ha perdido, nosotros decimos que hemos ganado. Todas las vidas que se han perdido, todo el sacrificio en las calles de nuestra gente, de todos los sectores que se sumaron a esta protesta, no puede quedar descuidada. La experiencia que tiene el movimiento indígena en los diferentes momentos, ¿no es cierto?, de lucha, de protesta, y que todos los acuerdos se han discutido en las mesas de diálogo, unos exitosos, otros no. Entonces, en esta ocasión, se va a mantener vigilante en forma permanente y participativa con las exigencias del caso para que el gobierno nacional cumpla con la promesa y cumpla con la palabra dada anoche al pueblo ecuatoriano. En ese sentido, se van a conformar mesas de trabajo o la comisión integrada por todos los representantes de las nacionalidades indígenas y también, considero yo, sectores representativos de la sociedad organizada a nivel del país, para que sigamos nosotros ganando, se puede decir, ¿no es cierto?, en todas las propuestas que se vayan construyendo posteriormente. Muchas gracias a Santiago de la Cruz, presidente de la Federación del Centro Chachi de Esmeralda, haciendo una valoración sobre el accionar de la comunidad indígena, de los dirigentes frente a este triunfo obtenido por parte de la dirigencia y también que beneficia a los ecuatorianos. Es una lucha de indígenas que beneficia a los ecuatorianos. Vamos a ver qué es lo que pasa. Aún están en definición del nuevo decreto, que tienen 48 horas para definirlo. Existen comisiones de mesa de trabajo para finiquitar. Luego de eso, el presidente de la República hará el anuncio respectivo, cómo quedaría el decreto, su expedición, su firma, su publicación, inmediatamente ver los correctivos del caso. Vamos a ver qué es lo que sucede. Lo cierto del caso es que quedó insusistente el decreto 883, significa que el costo de los pasajes debería bajar a su precio normal, debería haber una mejor circulación, aún sigue suspendida las actividades escolares, que es lo que se espera, que en las próximas horas las autoridades den a conocer el reinicio de estas actividades educativas a nivel nacional. Esperemos ver, este es un tema que recién empieza, habrá mucho análisis que realizar durante el transcurso del día, el transcurso de la semana, ver realmente qué ganamos, qué perdimos los ecuatorianos frente a estos 11 días, casi 12 días de protesta nacional.
Cerramos nuestro espacio comunicacional. Que tengan todos ustedes un buen inicio de semana. Feliz día lunes. Telemar, Canal 23 y 43. Presentó Notimar.